Buenos días, nosotros somos el equipo 5 del grupo 2C. Nosotros elegimos la hoja de NIM como aditivo de la mezcla de concreto. Y mi equipo está conformado por Ana Mayeli, Ana Karen y su servidor. Lo que se busca en esta investigación es desarrollar un nuevo aditivo que nos ayude a mejorar las propiedades del concreto, reduciendo la cantidad de cemento y aumentando su durabilidad. Esto ha sido un objetivo de investigación durante los últimos años. Tradicionalmente los aditivos químicos, como lo son los aceleradores y retardantes, han sido utilizados para modificar el comportamiento del concreto. En los objetivos tenemos el objetivo general, que busca evaluar el impacto del fruto de NIM como aditivo en la mezcla del concreto, enfocándose en sus propiedades mecánicas y de durabilidad. Tenemos el objetivo específico, que es determinar la dosis óptima del fruto de NIM en la mezcla del concreto, evaluar el efecto del fruto de NIM en la resistencia a la compresión del concreto y analizar la durabilidad del concreto adicionado con NIM frente a agentes externos, como lo es el agua, sulfatos y carbonatación. Están las metas, en las cuales existe la meta científica, que está el desarrollar un conocimiento profundo sobre las propiedades del fruto de NIM y su interacción con el concreto. Está la meta tecnológica, que es el optimizar una formulación de mezcla de concreto que integre el fruto de NIM como aditivo. Tenemos la meta ambiental, que busca promover el uso de aditivos naturales y sostenibles. Está la meta económica, que es el evaluar la viabilidad económica del uso del fruto de NIM en aplicaciones comerciales. Está la meta industrial, que es el proporcionar a la industria de la construcción una alternativa más sostenible para mejorar las propiedades del concreto. Y por último tenemos la meta de innovación, que es el generar un nuevo enfoque en la mejora del concreto mediante la incorporación de subproductos orgánicos no convencionales. Y es el desarrollo y resultado del proyecto. El proyecto fue desarrollado de acuerdo con la metodología diseñada. Se realizó la elaboración de cilindros de ensayos con diferentes edades de curado y variando el porcentaje del polvo de NIM. El polvo de NIM afectó el tiempo de fraguado según el porcentaje que se le agregó a la mezcla. ¿Esto por qué? Se encontró que las hojas de NIM contienen acidractina, que al estar en contacto con el agua se puede hidrolizar fácilmente a 35 grados centígrados, trayendo como consecuencia la alteración de la relación agua-cemento. Por último, tenemos las tablas de resistencia a la compresión con sus edades. Como podemos ver en el lado izquierdo, tenemos la gráfica del 20% de NIM. Acá abajo tenemos la del 10% y la del 0%. Como podemos notar, en las resistencias cambian mucho en la aplicación de NIM, a diferencia a la que no se le agregó pues nada de NIM. Esto debido a lo anterior mencionado, que fue el fenómeno que afecta la acidractina al estar en contacto con el agua. Esto haciendo que multiplique las moléculas de agua. Entonces podemos notar que la resistencia fue muy baja en la del 20% y en la del 10% a comparación de la del 0%. Y por mi parte, esto sería todo. Sobre nuestras conclusiones y observaciones. A pesar de que llevamos una investigación detallada y exhaustiva sobre el uso del fruto del NIM como aditivo en el concreto, los resultados que obtuvimos en su aplicación no alcanzaron las expectativas iniciales. En particular, no observamos mejoras significativas en la aceleración del fraguado, ni se logró alcanzar la resistencia que nosotros habíamos calculado para el concreto.
Estos resultados nos indican que bajo las condiciones y proporciones que nosotros usamos del polvo de NIM, no tuvo el efecto esperado en las propiedades del material. El objetivo del proyecto logró evaluar el uso del fruto del NIM como aditivo en la mezcla de concreto para mejorar sus propiedades mecánicas y de durabilidad. Para ello, fabricamos cilindros de concreto con diferentes porcentajes de fruto de NIM, los cuales fueron sometidos a ensayos mecánicos y de durabilidad. Estas pruebas nos permitieron analizar el comportamiento del concreto frente a los parámetros establecidos y así poder evaluar los efectos del polvo de NIM en sus propiedades. Nuestras metas cumplidas, nosotros decimos que son 5. En la meta científica, obtuvimos un análisis exhaustivo de las propiedades químicas y físicas del fruto del NIM y su influencia en el concreto. En nuestra meta ambiental, tenemos la incorporación de un material renovable y sostenible. En la meta económica, es la viabilidad económica demostrada mediante análisis de costos que incluyeron toda la cadena de suministro del fruto del NIM, desde que nosotros recolectamos el NIM hasta su dosificación en las mezclas de concreto. En nuestra meta industrial tenemos la generación de conocimientos aplicables para la industria de la construcción. En la meta de innovación, el posicionamiento del fruto del NIM como una solución innovadora y sostenible en las mejoras de propiedades del concreto. Nuestra metodología fue diseñada y aplicada desde no puedo. Conclusiones y observaciones. Yo les voy a hablar sobre las conclusiones y observaciones. A pesar de que llevamos una investigación detallada y exhaustiva sobre el uso del fruto del NIM como aditivo en el concreto, los resultados obtenidos en su aplicación no alcanzaron las expectativas iniciales. En particular, no observamos mejoras significativas en la aceleración del fraguado, ni se logró alcanzar la resistencia calculada para el concreto. Estos resultados indican que bajo las condiciones y proporciones que nosotros empleamos en nuestra investigación, el fruto del NIM no tuvo el efecto esperado en las propiedades del material. La investigación logró evaluar el uso del fruto del NIM como aditivo en la mezcla de concreto para mejorar sus propiedades mecánicas y de durabilidad. Para ello, nosotros fabricamos cilindros de concreto con diferentes porcentajes de polvo de NIM, los cuales sometimos a ensayos mecánicos y de durabilidad. Estas pruebas nos permitieron analizar el comportamiento del concreto frente a los parámetros establecidos y así poder evaluar los efectos del NIM en sus propiedades. Nosotros consideramos que cumplimos 5 metas. En nuestra meta científica, el resultado obtenido es un análisis exhaustivo de las propiedades químicas y físicas del fruto del NIM y su influencia en el concreto. En la meta ambiental tenemos la incorporación de un material renovable y sostenible. En la meta económica, la viabilidad económica demostrada mediante un análisis de costos que incluyeron toda la cadena de suministros del fruto del NIM, desde su recolección hasta su dosificación en las mezclas de concreto. En la meta industrial, tenemos la generación de conocimientos aplicables para la industria de la construcción. En la meta de innovación, un posicionamiento del fruto del NIM como una solución innovadora y sostenible en las mejoras de las propiedades del concreto. La metodología diseñada y aplicada abarcó desde la preparación de las muestras hasta sus análisis detallados. Tenemos 6 puntos. El primero fue la recolección y preparación del fruto del NIM. El segundo, la caracterización del fruto del NIM, donde vimos análisis de sus propiedades físicas. El tercer punto es el diseño de mezclas de concreto, donde vimos su composición y las proporciones que iba a tener cada material en nuestras mezclas. El cuarto punto es la preparación de muestras, donde fabricamos la mezcla, donde llenamos los moldes, donde cimbramos, desimbramos y curamos.
El quinto punto es la evaluación de las propiedades mecánicas. Aquí es donde hicimos nuestro ensayo de la resistencia a la compresión y nuestro último punto, el análisis de resultados. Los participantes en nuestro proyecto fueron los siguientes integrantes: Ana Mayeli Bautista Rodríguez como responsable. Actividades realizadas en el proyecto fue organización del equipo y supervisión del cumplimiento de las actividades. El siguiente integrante es Carlos Escalante Jesús Azael. Sus actividades fueron la elaboración de mezcla y manejo de las pruebas de ensayo. La siguiente, su servidora, Ana Karen Hernández Díaz. Mis actividades fueron elaboración de los cálculos y manejo del polvo de NIM. La difusión de nuestro proyecto. Aunque esta investigación inicial no logró validar las ventajas del NIM como aditivo, establece una base que puede ser perfeccionada en estudios futuros. Con un enfoque experimental mejorado, el NIM podría tener un papel prometedor en la optimización de propiedades específicas del concreto. Explorar nuevas proporciones del aditivo e interacciones con otros componentes del concreto. Ampliar el análisis a diferentes condiciones ambientales. Evaluar el impacto del NIM en parámetros a largo plazo, como la durabilidad de la material. Los recursos ejercidos. En nuestro proyecto, los recursos de investigación aplicados incluyeron tanto aquellos destinados a la etapa preliminar, que es la teórica, como a la práctica. En la fase preliminar se realizó una investigación previa muy exhaustiva sobre el fruto del NIM, explorando sus características, propiedades químicas y posibles aplicaciones como aditivo en el concreto. Esta etapa también abarcó la evaluación de posible impacto de la investigación, considerando cómo su desarrollo podría contribuir al campo de los materiales de construcción sostenible. Los siguientes recursos fueron los del laboratorio del Instituto Tecnológico de Tepic, en el cual se nos proporcionaron los materiales para hacer nuestros ensayos de laboratorio y así culminar nuestro proyecto. Beneficios y problemas. En el desarrollo del proyecto se detectaron estos problemas. La poca trabajabilidad de la mezcla gracias al NIM. Se pudo detectar la absorción del agua gracias al NIM. Entre más cantidad y porcentaje que tenía de NIM, la mezcla se hacía menos trabajable. El tiempo de fraguado nos jugó en contra, ya que superó el tiempo establecido en el calendario de actividades, retrasando así todas las actividades posteriores. El término del proyecto antes de lo establecido por solicitud del laboratorio. Lamentablemente tuvimos un contratiempo con el laboratorio, ya que se iba a realizar unas actividades extraescolares por parte de nuestra escuela. Por ende, nos fue requerido la pila de curación, entonces no pudimos terminar con las edades de nuestros últimos cilindros. Por ende, se tuvo que terminar antes de tiempo. Pero eso no evitó que tuviéramos más resultados, ya que pudimos concluir que el NIM no es viable por el momento para hacer un aditivo del concreto. En un futuro, con más investigaciones, esta fue la preliminar, pero con más investigaciones se puede hacer un poco viable. Y como último, la información adicional. Se realizaron análisis del fruto del NIM para identificar sus principales componentes activos, como aceites esenciales, compuestos antioxidantes que contribuyen a mejorar las propiedades del concreto. Se estudió su comportamiento al ser incorporado en la matriz cementicia, considerando factores como el tamaño de la partícula, el método de procesamiento y su compatibilidad con el cemento. Su diseño un protocolo riguroso para fabricar los cilindros de concreto con diferentes porcentajes de fruto de NIM, 0%, 5%, 10% y 20% en peso del cemento. Hasta aquí fue todo. Gracias por su atención.